Qué grato es poder verles en otra semana que casi está por terminar. Pero lo más grato de todo es que venimos con un mismo propósito: adorar, bendecir, engrandecer el nombre del Señor, pero también decirle: Señor, te necesitamos. Y yo quisiera que me acompañaran a orar para que sea su Espíritu ministrando nuestro espíritu a través de su palabra. Padre, una vez más, Señor mi Dios, estamos aquí, Señor, congregados. Oh Padre celestial, Señor mi Dios, somos una pequeña manada, Señor, oh Padre, que te ha placido, Señor mi Dios, reunirnos con el propósito, Señor, oh Padre, de ser alimentados por ti, de ser enseñados por ti, de ser capacitados por ti, Señor mi Dios, para caminar, Señor, este recorrido llamado vida en la tierra, Señor, oh Padre, pero con el propósito, Señor, de al final, Señor, llevarnos a aquella tierra, Señor, que ha de fluir leche y miel, porque así lo dice tu palabra, mi Señor. Bendícenos en esta noche, Señor, y sea tu Espíritu confirmando a cada corazón, a cada vida, Señor, oh Padre, tu plan y tu propósito, Señor, en cada uno de nosotros, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el título de la predicación del día de hoy, pues obviamente yo lo tengo un poco larguito, aunque les dije que le recortaran por cuestiones de edición, ¿verdad? Siempre tienen que ser cortos. Pero para mí sería pastores y ovejas en función. Y si abren su Biblia en el libro de Mateo, capítulo 9, verso 35, entonces pues va a quedar el título nada más: ovejas en función. ¿Sí? Y yo les invito que me acompañen leyendo. Dice: y recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y de alguna manera, pues teniendo la bendición de verdad como iglesia, como parte del cuerpo de Dios, el hecho de que Ramoncita y Grimando han salido con el propósito de ir y compartir y llevar. Hay tres aspectos relevantes en esta lectura, ¿sí? En el verso 35, uno es enseñar, otro es predicar, otro sanar. Y obviamente es lo que Jesús estaba haciendo, ¿sí? Son verbos, acciones que se practican. Y Jesús tenía mucho trabajo, ¿no? Y yo les decía hace rato a Jorge, le decía: pues Grimaldo y Ramoncita, y Alfredito van a llegar pero bien cansados, porque pues la gente tiene necesidad, la gente tiene hambre. Estos hombres y mujeres que han tenido una vida difícil de alguna manera, atrapados ahorita, mientras que no decidan caminar con el Señor por medio de las adicciones, pues es una esclavitud, ¿no? Y obviamente yo le decía a Alfredito, pues sí es cansado para Grimaldo, pero yo entiendo que estos hombres y mujeres necesitan el afecto, la aceptación, la esperanza, el amor, la misericordia. Y eso es lo que Jesús vio en su pueblo, en Israel. Y fíjense, dice que estaba en las sinagogas. O sea, eran las iglesias de reunión donde se supone que se debe de recibir toda clase de estímulo, de fortaleza, de fe, para continuar caminando, obviamente, en el amor de Dios, en el mandamiento de Dios.
Pero Jesús dice que tuvo compasión de ellos porque los vio como ovejas que no tienen un pastor. Y de verdad, para ir a hacer trabajos como los que de alguna manera tal vez a ustedes les ha tocado en algún momento con alguien, pero como ahora que Grimaldo y Ramosita, yo le decía, es que ahora estás entendiendo con mayor claridad esa compasión y esa misericordia. No que no la haya experimentado, porque cuando tuvimos la oportunidad de hace varios años de salir a evangelizar a las casas o a las calles, podíamos sentir esa compasión, esa necesidad de las personas. Pero en lugares como estos hay demasiado dolor, demasiada oscuridad, demasiada opresión. Entonces, cuando Ramosita me compartía, de verdad yo me quebré, porque sé que es la compasión de nuestro Dios. Nuestra oración sea que muchos de ellos de verdad sean libertados, porque recuerden que una es la función del pastor o del que pastorea o el de que enseña, y el otro función es de la oveja que quiera ser dócil, que quiera ser humilde, que quiera estar dispuesta para recibir lo que el pastor le dé. Y sin duda que Jesús, al sentir esa compasión de verdad por quien es su pueblo, porque recuerden que Israel es su pueblo, no los escogió por ser los mejores, dice, pero finalmente Él decidió y le agradó escogerlos. Y sin embargo estaba experimentando el descuido, estaba experimentando la carestía de conocer más de las promesas, de conocer más toda la riqueza que está aún hasta el día de Dios, del día de hoy, extendida de parte de Dios para ellos como judíos, ¿sí? Que de alguna manera, pues gracias a que ellos no quisieron, nos fue extendido a nosotros. Pero mi mente no alcanza a entender y a comprender esa compasión que fue hasta la cruz, esa compasión de entregarse su vida como un cordero. Porque, bueno, una de las características de las ovejas es que ellas no tienen problema cuando van a ser sacrificadas. Ellas no tienen problema, ¿sí?, en cuanto a ser guiadas, si verdaderamente son ovejas, si verdaderamente tienen esa disposición. Entonces, orar para que estos hombres y estas mujeres, que en su mayoría, pues por las videos o las fotos que han subido, son jóvenes. Literalmente son jóvenes. Y son demasiados. Y cada uno de ellos representa un núcleo de familia, un ambiente que necesita ser sanado, que necesita ser transformado, que de alguna manera Dios sigue extendiendo, ¿sí? Y ustedes como ovejas no pierdan de vista, porque en estos días están tan absortos muchos en que las señales, que el Señor, que Jesús ya viene, que esto, o sea, a veces podemos desviarnos del principal propósito todavía. Hay muchos que no conocen, y si nosotros ya tenemos esa plenitud, esa seguridad de vida, o sea, qué bueno que ya viniera el Señor, ¿no? Cualquiera diríamos, pues qué bueno, ojalá ya viniera mañana, pero ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho por gratitud? Aunque no es por obras, pero dice que de lo que de gracia recibimos, de gracia tenemos que compartir. Entonces, lo principal, las emociones o sentimientos que fueron despertados en nuestro Señor Jesucristo fue, dice que, compasión. Tuvo compasión de ellas en el verso 36.
porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y yo como esposa de pastor obviamente entiendo, pero ustedes como ovejas obviamente también tienen que tener esa empatía con ovejas, ¿no? Las ovejas deben de producir ovejas, ¿sí? Pero en la actualidad hay demasiado daño en medio del rebaño, demasiada confusión. Y yo voy a leer algunas características que yo encontré del cuidado que el pastor debe de dar a las ovejas, ¿sí? Primeramente, pues guiarlas, llevarlas a donde haya pastos verdes, ¿sí? Tener el cuidado de llevarlas a arroyos de agua limpia. Y Jesús aquí dice que estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. No tenían el alimento adecuado, no tenían las condiciones adecuadas, conocían la ley, pero solamente eso, les hacía falta el reconocer y el conocer el amor de ese Dios que les había dado esa ley, ¿sí? La cual ellos aceptaron voluntariamente generaciones atrás, cuando fueron sacados de la esclavitud, cuando fueron libertados de Egipto. Pero a través de los años y de las generaciones se fue perdiendo, sin duda se fue perdiendo ese compromiso. Fueron perdiendo como ovejas sin pastor el camino correcto. Ahora, algunas características de las ovejas es que son mansas, que solamente miran hacia el frente para donde van. Ellas, su vista no alcanza para poder ver en su entorno los peligros, ¿sí? Pero una de las cosas que me llamó la atención es cuando las moscas se multiplican y en sus oídos dejan las larvas. Esas larvas les provocan dolor, les provocan molestia, confusión en su cerebro. Y de alguna manera, una de las cosas que les produce es quererse brincar de su rebaño, querer brincar, querer huir, querer alejarse de su rebaño, brincarse la cerca. Por eso, como estamos aprendiendo a través de las parábolas y alegorías que Jesús menciona, pues dice que las ovejas conocen a su pastor y le siguen. Y ese daño también de alguna manera les va creando como costras en sus cabezas, de manera que el instinto o la acción de ellas es quererse golpear contra ellas mismas para quitarse esa molestia que tienen. Y de alguna manera yo lo entendía, ¿no? Que nosotros somos las ovejas de nuestro Señor y que en el camino vamos a encontrarnos con peligros como todas estas ovejas. Sí. Y que de alguna manera, si no cuidamos en estar escuchando la palabra de Dios, recibir el aceite de su presencia, nuestros oídos y nuestra mente pueden ir recabando de aquí, de allá, de más para acá, cosas que puedan dañar nuestro entendimiento, que puedan dañar nuestro corazón, nuestra cabeza, y que en algunas veces eso es lo que ha hecho que muchos se vayan del redil, buscando otros pastos, buscando otros lugares.
Pero ahí es donde, como pastor, el pastor también tiene que estar dando el alimento necesario, poniéndole, dice que les ponen aceite, un aceite que preparan a base del olivo, de la aceituna, lo sacan de ahí, lo extraen con alguna otra cosa y con eso les llenan sus orejas para que estas moscas no se queden ahí y esas larvas no les dañen. El trabajo del pastor no termina con tener un rebaño simplemente. El trabajo del pastor es de 24 horas, porque si alguna se encuentra herida, se encuentra dañada, hay que ver por qué está dolida, qué es lo que tienen. Y es necesario que nosotros, siendo ovejas, porque todos somos ovejas, ¿sí? Lo demás es cuestión de llamado, de ministerio, pero hablando en sí, Jesús sigue teniendo la misma compasión por nosotros, porque para Él no es escondido todo lo que estamos viviendo en este tiempo. Todas las voces que se levantan, todos los rumores, las noticias, pero nosotros no debemos de perder de vista la voz del pastor para que podamos seguir teniendo el camino. Y gracias a Dios de veras, porque aún después de años siempre tenemos que tener la disposición. Yo le digo a mi esposo, yo sigo aprendiendo. Yo sigo de verdad extrayendo de la palabra, aunque a veces no las sabemos de memoria y la tienes aún en el corazón, el Señor nos sigue enseñando. De verdad que este estudio de las parábolas y sobre todo de entender la diferencia entre esas ovejas que parecía, dice, que no tenían pastor. Pero miren también lo que les dijo en el capítulo 10 de Juan, verso 16. Dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellos también debo traer. Y esas ovejas somos tú y yo. Esas que no éramos de ese redil, mas sin embargo, nuestro Dios nos concedió, porque en su corazón, su creación en general está. En su corazón, Él ama lo que Él ha hecho, lo que Él creó. Dice que todo lo que Dios lo hizo es bueno. Es bueno. Y sin duda, nosotros a sus ojos somos una buena inversión. De manera que a través de Jesús fuimos aceptados como hijos suyos. Él quiere que nosotros estemos atentos, que si en algún momento sufrimos alguno de estos daños, entre muchas otras cosas, si ustedes se ponen a investigar más acerca de la característica de este animalito, híjole, uno se da cuenta de veras que está hablando de nosotros. Que si alguna vez, por alguna razón, hay una larva, que vayan con el pastor, que le externen, porque el trabajo de él es limpiar, ungir, ¿sí? Que si en algún momento, por cualquier cosa, en algún momento no nos dimos cuenta y se hizo una costra, que no nos golpeemos entre nosotros como ovejas, sino que igualmente sepamos, primeramente, que tenemos a alguien como un guía en lo espiritual, pero principalmente tenemos al pastor de pastores, y que lo único que tenemos que hacer, hay un canto que me gusta tanto, que es antiguo, que ya no, tengo mucho tiempo que no lo escucho, pero dice que
una plática con Cristo lo ha resucitado. Cualquier cosa, o sea, cualquier cosa, algo que le viene a la mente, un mal pensamiento, un dolor, llevarlo a los pies del Señor, inmediatamente Él con su aceite de su presencia nos levanta, nos fortalece. Y a mí me encanta de verdad ir y decirle al Señor, esto me molestó, esto me decepcionó, esto me duele, esto, pero inmediatamente cuando yo los llevo a los pies de mi Señor, ahí se queda. Y no producen efecto contrario en mi vida, sino simplemente una inmensa gratitud por su cuidado, por su pastoreo para con mi vida. ¿Es necesario que tengamos un guía en la tierra? Sí. Sí es necesario, pero más necesario es que tengamos una comunión con Él. Y en el libro de Números, en el capítulo 27, si gustan acompañarme, solamente son como algunas referencias, ¿sí? Algunas referencias que debemos de tener, pero que recuerden que el pastor de pastores es nuestro Dios. Bueno, si ya está aquí, es Números 27, 15 al 17. Ahorita ténganme paciencia. Sí. No soy tan diestra como el pastor. Sí, en el capítulo 27, en los versos 15 al 17 dice, perdón. ¿Alguien lo tiene si quiere leerlo? Bueno, dice, entonces respondió Moisés a Jehová diciendo, ponga Jehová, Dios de los espíritus, de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Esa es la razón por la que puede haber un pastor, un guía espiritual, un líder, porque es necesario. Dios lo estableció desde el principio. Por esa razón, al Moisés partir, Dios levantó a Josué. Pero lo principal de todo es que nosotros acudamos al buen pastor de las ovejas, que es Jesucristo, para que podamos verdaderamente seguir en ese sometimiento, en esa humildad, en esa obediencia a lo que es la palabra de Dios. Y pidiéndole obviamente que como ovejas podamos accionar de manera obediente y humilde, ¿sí? Hoy estaba recordando más bien escuchando una obra que hace muchísimos años al inicio de nuestro ministerio hicimos en la iglesia, que fue María y sus Corderitos. No sé si ya la han escuchado. Y obviamente habla acerca del nacimiento de Jesús, pero hay una ovejita en especial que siempre se duerme y todo, y no se da cuenta a qué horas todos los animales están esperando el nacimiento del Salvador. Pero ella, distraída, porque pequeña quizás, le decían que si tenía miedo ella decía, pero ¿por qué la oveja tiene que ser sin mancha? ¿Por qué tiene que ser blanca? Y le empiezan a explicar el resto de los animales y las ovejas. Y le decían, es que tú tienes miedo de morir. Y ella dice, no, tú sabes que las ovejas no tenemos miedo de morir. Y así debemos de ser nosotros. No debemos de tener miedo de morir a nuestra antigua naturaleza, dejar nuestros antiguos hábitos que tal vez eran tropiezo para que nosotros pudiéramos avanzar, para poder ser aquellas ovejas del redil del Señor que pueden escuchar su voz, que le pueden conocer y que pueden caminar con ellas.
yo me gozo y yo se lo he dicho a mi esposo cantidad de veces que yo le agradezco al Señor. Obviamente como congregación, pues en el pueblo del Señor hay de todo, por cierto. Pero yo le agradezco porque en este tiempo Dios nos ha concedido de verdad ovejas dispuestas, que quieren caminar, que obviamente tienen sus luchas, y obviamente en algún momento pueden ser perturbadas por las cuestiones que entren, pero han sido sensibles, que están involucradas, de verdad están involucradas y que están al cuidado unos de otros y que entendemos que debemos de madurar, ¿sí? Porque pues cuando nacen bien lisitas, sin un pelito, sin una nada, ¿no? Y van adquiriendo un pelaje, ¿sí? Que habla de edad, que habla de desarrollo, que habla de crecimiento, ¿sí? Pero también llega un momento en que se les tiene que quitar todo ese pelaje porque les puede estorbar. Entonces, que no seamos de aquellas que estamos bien chonchitas y no damos de aquello que está en nosotros, ¿sí? Para poder de alguna manera no quedarnos con ese peso, no dejar de movernos, de ser activos, primeramente en nuestras familias, ¿sí? En nuestras familias. Ser el ejemplo para nuestros hijos, quienes tienen hijos aún pequeños y aún grandes, pero bueno, principalmente en la instrucción de la niñez. Ser de verdad dispuestas a sacrificarnos muchas veces en ser prudentes y guardar silencio, ¿sí? Ese es al morir, ese es al no reclamar que yo tengo la razón o que yo simplemente, si en ese momento no es prudente, mejor es sacrificar, ¿sí? Mejor es sacrificar. En cuestión ministerial, por ejemplo, las maestras son las guías de estos pequeños y tienen que tener cuidado de cómo actúan, tienen que tener cuidado. O sea, yo le decía, Señor, es que esta predicación está como que obviamente de pastor y oveja, pero tenemos de alguna manera, si lo vemos de alguna manera, a veces una función así como mezclada, porque él es el pastor de pastores, pero también fue la oveja que fue llevada al matadero. Entonces, yo les animo de verdad. Yo les animo, me gozo, porque el día de ayer, en este caso que no estuvieron Ramoncita y Grimaldo, quienes están a cargo de el grupo de visitar, de evangelizar, fueron y estuvieron ahí los que pudieron. Entonces, somos una iglesia que está caminando. Imperfecta, sí, pero con una pasión y un deseo de verdad por seguir reproduciéndonos como ovejas. Y en la medida que Dios ha puesto cada uno, quizás también como pastores en sus casas, en sus familias, como líderes de sus hogares, también hay una función también. Aprender, a veces le digo, Señor, pues como que esto está así como que, ¿de dónde soy? ¿De aquí o de aquí? Pero finalmente somos todos ovejas, finalmente todos somos ovejas, ¿sí? Hay un orden, obviamente ya establecido por Dios en la iglesia, y entonces pues ese es el orden que debemos de seguir, ese es el orden que debemos de caminar. Y me gozaba con el salmo que leía Lalo, porque este salmo hablaba de pastorearnos. Y yo le dije, Señor, gracias porque tienes cuidado, porque ahí estás diciéndonos una vez más que
tú nos pastoreas, que tú eres el pastor de pastores. Y en el libro de Proverbios, voy a leer 2 citas más. En el libro de Proverbios, en el capítulo 27, en el verso 23, dice de la siguiente manera: sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Y el reclamo de Jesús fue eso, porque dispersas como una oveja que no tienen pastor. Tenemos que ser diligentes con quienes están bajo nuestra guianza, bajo nuestra dirección, bajo nuestra instrucción, sea como familia, sea como jefes en una empresa, aunque obviamente estamos hablando de que ellos no conocen la mayoría, muchos de ellos. Pero sí podemos mostrarles el camino con nuestras acciones, con nuestros hechos. Sí podemos mostrarle a dónde están los pastos verdes, a dónde están las aguas cristalinas, y que tenemos la confianza de que el buen pastor nos guía con su vara y su cayado. Quiera el Señor que sea siempre nuestro accionar y nuestro sentir, porque no se nos debe olvidar lo que Pedro dice en 1 de Pedro 2:25, dice de la siguiente manera: porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. No olvidemos de dónde fuimos tomados, dónde fuimos alcanzados. No olvidemos la compasión de Dios en aquel día, pero aún en cada día, porque yo puedo experimentar cada día, aún en medio de los montes, de los valles, de las piedras, de lo que hay en el camino. Yo sé que tengo un buen guía, que es Jesucristo. Y dice su palabra que Dios nos guiará más allá de la muerte. ¿Qué necesidad tenemos de perder el tiempo en ver qué sucede afuera, qué se dice afuera, cuando tenemos ya todo una instrucción y un camino para andar, para que no nos salgamos del redil de nuestro Señor? Tengamos comunión unos con otros, tengamos comunión con la palabra, sobrellevemos las cargas unos sobre los otros. Y nada nos va a dañar entonces, nada nos va a hacer que nos apartemos del camino de la bendición de nuestro Dios. Y yo invito, si alguien, por cuestión de que a Dios le place que escuches este mensaje, yo te invito. Jesús está esperando con los brazos abiertos, pastorearte más allá de la muerte. Oremos. Padre, te bendecimos una vez más. Te agradecemos, precioso Señor, por tantas bondades y misericordias, Señor. Tú eres bueno, tú eres precioso, tú eres hermoso, eres maravilloso. No merecemos nada, esa es la realidad. Ni hoy, ni nunca, Señor, porque somos tan faltos. Pero por tu gracia infinita, por tu grande amor y tu misericordia, Señor, tú nos has llamado a tu redil, Señor. Aquí está tu pueblo, Señor. Si hay alguna, Señor, lastimada, si hay alguna quebrada, si hay alguna, Señor, oh Padre Celestial, Señor, que está confundida, Señor, oh Padre precioso, sé tú, Señor, con tu bálsamo, con la presencia de tu Espíritu, con la dirección de tu palabra, Señor, oh Padre Celestial, Señor, mi Dios. Úngele, Señor. Dale y llévala, Señor, a esos pastos verdes, a esas aguas cristalinas, Señor, oh Padre, bendito Dios.
Yo sé que tú tienes la mesa preparada, mi Amén, Señor. sí, Señor. Aún dice que tú aderezas mesa delante de nuestros Sí, angustiadores, Señor, Señor. gracias. Tú reprendes, Señor, al devorador de nuestras almas, Aleluya, tú eres a ese varón de lobo, guerra. a ese lobo rapaz, mi Dios, que en momentos, aún como león rugiente, busca a quien devorar, Señor. Guárdanos, guárdanos, mi Señor, porque tú eres el Rey y Señor de nuestras vidas. Y si hay alguien, Señor, oh Padre, que está escuchando a través de esta transmisión, Sí, Señor, Dios. que por alguna razón, Señor, dejó introducir en su corazón una larva, Señor, que le causa dolor, que le causa, Señor, oh Padre, desesperación y angustia, Señor. Padre, rescátala. Sí, Señor. Límpiala, Señor, como un día tú me limpiaste y me rescataste, Señor, oh Padre. Te bendecimos, mi precioso Señor. Y te doy gracias, Señor, oh Padre, por este pueblo. Sí, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Antes de concluir, mientras mi esposa estaba escuchando, era disco en aquellos días de la obra que citó de Manuel Bonilla. Lo que tú haces hoy tiene repercusiones futuras. Y la historia que escribas tendrá un impacto poderoso en tu futuro. Mientras estábamos sentados a la mesa comiendo, le digo a mi esposa, haz de cuenta que me estoy trasladando cuando mis hijas estaban chicas, Elvia, Lisa, Raquel. Eran sus música, sus historias. Y cuando las estaban escuchando y yo estaba ahí, fue como hoy volver a vivir. Que escribir la historia es lo que hoy disfrutas. Así que papás, inviertan. Necesitan invertir. Queremos una sociedad, como decía Lalo, que está siendo convulsionada, que está tratando de introducir tantas ideas, pero si instruimos a nuestros niños, que es el tiempo apropiado, estarán fuertes para poder luchar en su tiempo y su momento. Y para mí fue agradecer a Dios, decir gracias, Señor, porque mis 3 hijas caminan contigo, porque te sirven las 3, gracias Dios, porque fue sentarme a la mesa y recordar que a veces yo le decía, otra vez están escuchando el mismo. Pero fue la experiencia hermosa hoy de decir lo que vivimos hace muchos años. Lo puedo decir, Señor, tu fidelidad es grande. Amén. Amén. que- Recuerden, estamos en el camino y obviamente tenemos luchas cada uno. No somos perfectos, pero estamos llamados a ser como nuestro Dios, que es Amén. perfecto. Así que el Señor les El ayude. Señor les bendiga. A ustedes que están a través de las redes y en lo que podamos apoyar, servir, ese es el llamado que Dios nos ha dado. Señor les bendiga, bendiciones.